Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, spes nostra salve. A te clamamus, exules Kyrie, a te suspiramus. Gementes et flentes, in a lacrimarum valle. Ella ergo advocata nostra, y los tuos misericordes oclos nos converte. Et Iesum benedictus, fructus ventris tuis nobis, post hoc exilium ostendere. O clemens, o pia, o dulcis Virgo María. Bienvenidos a Trono de Dios Maranatá. Hoy se merece este comienzo, esta Salve Regina, cantada a nuestra Santísima Madre con todo el corazón en esta solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora, la Madre de Dios. Pasó por el trance de la muerte, pero su muerte, causada por el amor y deseo de estar con su divino Hijo, fue semejante a un dulcísimo sueño. Durmióse en la tierra para despertar en el cielo. Al tercer día su alma volvió a unirse con su cuerpo virginal, y en cuerpo y alma, acompañada de innumerables ejércitos de ángeles, y apoyada en su Hijo divino, voló al cielo, donde fue entronizada como emperatriz de los cielos y de la tierra. Gocémonos en este triunfo de nuestra Madre, pues hoy fija para siempre su morada en la celestial Jerusalén y en la plenitud de los santos. En la tierra hospedó al Señor mucho mejor que Marta, no solo en su casa, sino en sus virginales entrañas. En el cielo goza de su divina presencia con más inefable deleite que María. Pues viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María, viva nuestra Santísima Madre. Vamos a seguir profundizando en la teología eucarística, en la que nos quedamos un día de estos, y vamos a profundizar desde esta oración de intercesión que María Santísima nos da y que la Iglesia nos muestra hoy en la liturgia sagrada. Nos dice algo tan precioso como que habiendo participado de la mesa celestial, es decir, de la Sagrada Eucaristía, el cristiano católico que va con ese deseo de comulgar con Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad, nos le pedimos a nuestra Madre Celestial, imploramos tu clemencia, Señor Dios nuestro, para que cuantos celebramos la asunción de la Madre de Dios, seamos por su intercesión libres de todos los males que nos amenazan, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Es precioso, realmente es maravilloso contemplar la alegría, las riquezas que se expresan todas ellas, se condensan en ese elenco precioso, perfectísimo del corazón inmaculado de María, todas las riquezas del cielo, todo lo que el Señor tiene preparado también para los que le aman en este mundo. Bueno, pues continuamos, disculpen, continuamos con esta teología sacramental, eucarística, que tanto bien está haciendo a aquellos que quieran pues formarse con la forma mentis de la Iglesia católica de Cristo y no del hereje de turno, del sedevancante, de la secta de turno, del minuteliano, de aquellos que hoy precisamente van contra el papado, que es también fuente, que es la Eucaristía segunda, decían también la espiritualidad muchos padres de la Iglesia, la segunda Eucaristía. Y aquí en esta imagen que os presento, pues es una foto que lancé en Fátima, Nuestra Señora de Fátima. Allí está Pío XII, y esta es la encíclica Humane Generis, que hemos recorrido, como hemos visto el día anterior, todo lo que ha sido Mediator Dei. Quien quiera ir a la descripción del vídeo de turno o bien en las listas de reproducciones, verá toda esta maravillosa encíclica Mediator Dei de Pío XII, de su santidad Pío XII, del año 47. Y hoy vamos a hacer unos breves puntos sobre la teología eucarística en Humani Generis, unos años después, posterior, en el año 1950. Esta encíclica y las nuevas formulaciones.
Bueno, aunque la Mediator Dei, ya la aportación al tema eucarístico en Pío XII se encuentra en Mediator Dei principalmente, como hemos visto, el Papa también sale al paso de algunas de las interpretaciones en materia eucarística auspiciadas desde la Nouvelle Theologie. Es decir, no todo lo que ha engendrado la Nouvelle Theologie, que es que para estos herejes y sedevacantes, etcétera, y todos los que llaman a la Iglesia Católica, la llaman la postconciliar, ¿no? De forma despectiva, bueno, todos estos herejes lo que están auspiciando simplemente es su falta de sentido común y el ser, pues eso, retrógrados en todos los sentidos. Se han quedado allí. Han ido a la tumba con Pío XII y en vez de venerar a un papa y a sus sucesores, han querido morir allí y quedarse en esa tumba. Bueno, pues Pío XII nos dice que no, que la Nouvelle Theologie había cosas positivas y maravillosas y todas ellas han sido auspiciadas también por los teólogos en aquel momento y Humane Generis comienza a recoger estas enseñanzas de teólogos católicos, nada heréticos. A propósito de la transustanciación, el Papa recuerda la validez permanente, perdonad por la errata, en validez, parezco... Y en esa validez permanente las formulaciones magisteriales nos dice nada más y nada menos. Ni faltan quienes sostienen que la doctrina de la transustanciación es ahora el tema dentro de Humani Generis, la doctrina de la transustanciación, al estar fundada sobre un concepto ya anticuado de la sustancia, debe ser corregida de manera que la presencia real de Cristo en la Eucaristía quede reducida a un simbolismo. Es decir, esto es completamente falso. Todos aquellos que pretendan, ¿no?, que la Iglesia en su magisterio, en su lenguaje, tiene que corregir la doctrina de la transustanciación, que es parte del dogma de la fe eucarístico, de la Eucaristía, que Trento ya consigna de forma maravillosa y definitiva, y con esta palabra además que expresa con toda certeza y con toda verdad lo que está sucediendo, el cambio sustancial de la materia, que deja de ser pan y pasa a ser cuerpo de Cristo. Bueno, pues esta maravillosa doctrina jamás puede caer, ¿no?, en el reduccionismo de ser simbolismo simplemente, sino que las especies consagradas no son sino señales eficaces de la presencia espiritual de Cristo y de su íntima unión en el cuerpo místico con los miembros fieles. O sea, esta doctrina es completamente errada, es falsa. Está diciendo que estos herejes, aquellos que sostienen que la Iglesia tiene que corregirse primero, tiene que corregirse en aquella doctrina de la transustanciación, que además ahora ya Cristo quedaría reducido a un simbolismo si se sigue hablando, ¿no?, así, de este modo, y que las especies consagradas no son sino señales eficaces de la presencia, y aquí está el error, espiritual. Fijaros cómo Satanás se reviste, ¿no?, de aparente luz, sub angelo lucis, dicen los padres espirituales, para marcarte un gol por la escuadra, para realmente torcer la doctrina y llevarte a la herejía. Presencia espiritual. Cuando estamos hablando siempre de presencia real en la Iglesia Católica, es una presencia real que después espiritualmente puedes recibir en comunión espiritual o en comunión real, es decir, comulgar efectivamente el sacramento. Pero desde luego no es una presencia espiritual de Cristo, sino es una presencia real de Cristo entero, ¿no? Y esa íntima unión con el cuerpo místico, con los miembros fieles, no es una unión simplemente en el cuerpo místico, sino en el cuerpo real de la Iglesia, aquí y ahora de la Iglesia Católica. Cosa que el sede vacante también tiene muchas problemáticas en esto, porque claro, se han reducido a una secta de la secta de la secta, son una nimiedad, son una isla perdida, ¿no?, en ese mar impetuoso de las falsas doctrinas heréticas, y ahora no son nada, se han reducido ellos mismos, considerándose a sí mismos los últimos fieles católicos de la humanidad, ¿no?, cuando han dejado de ser precisamente miembros del cuerpo místico de Cristo, no en cuanto bautizados, sino en cuanto herejes, que han querido salirse de la sana doctrina, que no nos dice simplemente del cuerpo místico, no en los miembros fieles, sino el cuerpo místico de la Iglesia, que en sus miembros recibe a Jesucristo presente realmente en las sagradas formas, en la Sagrada Eucaristía. Bueno, el Papa sostiene que la Iglesia en sus formulaciones no se liga a las filosofías de un tiempo determinado. Aquí está la principal, vamos a decir, novedad o enseñanza en estas nuevas formulaciones de la encíclica Mediator Dei de su Santidad Pío XII. No se liga a la Iglesia a filosofías de un tiempo determinado y por lo tanto, fijaros las consecuencias,
sino que las fórmulas que la Iglesia emplea se fundan realmente en principios y nociones deducidos del verdadero conocimiento de las cosas creadas. Deducción realizada a la luz de la verdad revelada siempre que por medio de la Iglesia iluminaba como una estrella la mente humana. Bueno, es impresionante. Al decir esto, está hablando que en sus formulaciones el Papa, al sostener esto, está diciendo, oye, no pretendáis cambiar lo que la Iglesia ya en su día y el cómo la Iglesia se expresó en su día para definir un dogma, para definir una formulación dogmática de cualquier dogma de fe, en este caso de la Sagrada Eucaristía y de la presencia real de Cristo y del único sacrificio que es el mismo sacrificio de la cruz. Bueno, pues aquí está hablando de que la Iglesia siempre se sostiene en un verdadero conocimiento que está siempre dado a la luz de la verdad revelada, no de los hombres, sino de la verdad revelada por Dios, y que esa expresión, ¿no? Y que esa sí, expresión de fe de la enseñanza del magisterio sagrado de la Iglesia siempre va a ser una estrella, ¿no? Una estrella a la mente humana, va a iluminar, es decir, pero por medio de la Iglesia. La Iglesia es la que enseña, es la madre y maestra que nos enseña. Por lo tanto, las formulaciones de Trento y las son completamente vigentes. Jamás es anacrónica la Iglesia en sus enseñanzas, jamás se queda obsoleta, sino que tienen plena vigencia, pleno vigor, y lo que hacen las nuevas, vamos a decir, la prolongación o la progresividad de la teología es abundar en esas riquezas que ya se han dado y sostener o aclarar o, como decir, enriquecer aún más todo el depósito de la fe. Pero jamás desmarcarse, ¿no? O pedir disculpas porque fue inapropiada aquella concepción o fue incompleta en el sentido de que fue errada, ¿no? Como si hubiera algo de sombra o algo de error en las formulaciones dogmáticas que la Iglesia enseña. Bueno, pues hasta aquí lo principal de la encíclica Humani Generis y ya pasamos a la segunda gran parte de este trabajo apostólico que estoy viendo que además no tiene muchísima tirada, como quien dice, en la red, porque francamente son temas aparentemente, pues eso, muy específicos, sin embargo son fundamentales. Fijaros qué mayor importancia existe, ¿no?, en este mundo que la de glorificar a Cristo en la Sagrada Eucaristía, la de dar vida a Cristo en la Sagrada Eucaristía, o sea, recibir, mejor dicho, su vida, la vida eterna en la Sagrada Eucaristía, el sacramento más impresionante que Cristo ha dejado sobre la tierra y que sin duda alguna es el que nos muestra que el camino y la verdad y la vida se hacen tiempo, se hacen algo concreto en nuestro corazón al comulgar con Cristo y ser santificados en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Bueno, pues aunque no tenga mucha tirada, esperemos que Dios y su bendición con el tiempo vaya haciendo que se difundan estos vídeos o que al menos por mi parte quede hecho el trabajo que el Señor me ha pedido, aclarar el Sagrado Eucaristía, aclarar el sacramento del orden, aclarar toda la dimensión sacramental del Novus Ordo, es decir, profundizar también en el magisterio y en también en las aparentes aporías que han existido en las últimas enseñanzas del pontificado de Francisco I, que sin duda alguna también lo que hacen es siempre enriquecer, a pesar de todo el aparente debacle del acuciante, como decir, ataque que realizan los malos, los enemigos de Cristo y de su Iglesia y del papado, para atormentar, de algún modo pretender atormentar a los hijos fieles de la Iglesia. No lo van a conseguir y no lo han conseguido porque la Eucaristía sigue presente, el Señor sigue presente en su sagrada en la Santa Iglesia a través de este augusto sacramento. Y bueno, vamos a pasar, como vemos, a la segunda parte, Teología Eucarística 2. Y en esta parte pues vamos a ver ya y centrarnos de lleno en la Eucaristía en el Concilio Vaticano II. En este tercer vídeo lo que estamos haciendo es terminar la primera parte, que era la teología anterior al Concilio Vaticano II, la teología del siglo XX, siempre en referencia a la materia eucarística, y ahora comenzamos esta segunda parte, que serán también 3, 4, 5 vídeos, no sé, pero desde luego es un trabajo que puede formar la conciencia y hacer que el corazón se esponje en la verdad católica. El otro día me preguntaba o me invitaba un suscriptor a decir, pero sería bueno que nos mostraras el cambio, el por qué has pasado de ser sedevacante a ser católico, cómo ha sucedido. Bueno, en la Iglesia siempre, ¿no?, ha sucedido la conversión, es intelectual o es afectiva,
¿no? En un encuentro místico, o es ambas, ¿no? Ambas se pueden dar. Desde luego a mí ha sido intelectual en cuanto a la formación y por eso estoy realizando estos vídeos. Es decir, hay que abundar en un magisterio de los papas anteriores al concilio que yo no conocía por mucha filosofía y teología que he estudiado en muchos años, y haber sido ordenado sacerdote, aunque ahora, como digo, no ejerzo públicamente por mi nueva condición y estado de vida, pero desde luego no tienes por qué conocer todo en la abundancia y en la grandeza de este magisterio de la Iglesia que siempre nos supera. Entonces ha sido una conversión intelectual en cuanto que he seguido buscando la verdad. Mi oración es la búsqueda de la verdad y encontrarla, porque no solo somos buscadores de la verdad, sino los que estamos llamados a encontrarnos con ella, siempre en la Madre Iglesia. Y en este magisterio he podido ver y dilucidar que Vacantis Apostolicis Sedis, que los grandes documentos de Pío X, etcétera, Pío XI, Pío XII, todos son acordes a todo el magisterio también pontificio y toda la teología del Concilio Vaticano II, que yo tanto había criticado y tanto había visto posibles, ¿no?, tendencias heréticas o vías erradas, ¿no?, cuando lo que estaba es realizando una mala interpretación no católica, con mi sola cabeza y no con la cabeza de la Iglesia, que es Cristo, y su sagrado colegio apostólico, su sagrada jerarquía. Es la jerarquía la que tiene que marcar el ritmo del conocimiento de Dios en Cristo Jesús para no caer en herejía, para no desviarte, ¿no?, en ningún momento del camino certero de la fe católica. Y bueno, pues esa ha sido una conversión primero intelectual, como digo, y por otro lado afectiva, en cuanto que han sido muchísimas horas delante del sagrario, delante en diferentes iglesias, templos y especialmente en el santuario de Nuestra Señora de Fátima, donde he podido contemplar, ¿no?, y en las iglesias cercanas en mi barrio, donde he podido contemplar que en ese silencio contemplativo de la palabra de Dios y de la presencia eucarística, el Señor sigue llamando a la conversión, sigue estando presente, sigue dando el mismo consuelo espiritual con la misma suavidad y la misma magnanimidad, longanimidad que el Espíritu Santo siempre da a sus fieles cuando se acercan con fe y devoción. Y por lo tanto, en ningún momento se ha perdido la presencia real de Cristo en la iglesia visible, en los templos, santuarios, basílicas, que están por todo el orbe, y desde luego pues solo hay que dar gracias inmensas a Dios. Yo doy gracias inmensas a Dios, además de pedir perdón por poder estar ahora mismo siendo católico y celebrar con fe y con alegría la asunción de Nuestra Señora la Santísima Virgen María al cielo asunta en cuerpo y alma. Bueno, pues seguimos con este trabajo, como digo, entrando en este proceso en donde vamos a estudiar la Eucaristía en el Concilio Vaticano II. Especialmente esto lo que hace es ir contra hereses, ¿no?, contra hereses sedevacantes, es decir, contra los herejes sedevacantistas que afirman que aquí se da una teología completamente diferente, desencajada, turbia, oscura, que el Novus Ordo no tenía ningún sentido, la Nouvelle Theologie tampoco, los teólogos todos estaban equivocados, los padres de la Iglesia, incluso Lefebvre, ¿no?, Lefebvre, que tanto dio por saco, como quien dicen aquí, pero que al final tiene que firmar los documentos porque ninguno se afirma, ¿no? Y la propia liturgia, el Novus Ordo, no contradice en ningún momento el depósito de la fe y muy al contrario, lo que invita es a todos los fieles a participar de forma más activa, más fecunda, más consciente en la liturgia sagrada de la Iglesia, en donde está siempre incluida la Sagrada Eucaristía como el culmen, la cima, ¿no?, de toda la vida cultural de la Santa Madre Iglesia. Bueno, el lugar de la Eucaristía, los documentos conciliares. Comenzamos sin más dilación y vamos a por ello. Vale la pena, como digo, a cualquier persona que diga, no, porque esto es diferente, ahora pasó esto, vino el Novus Ordo, tal, no, mostrarle estos vídeos para que por fin, poco a poco, pueda ir entendiendo, ¿no?, y masticando en su corazón que no ha habido cambio que sea a peor, sino que lo que es a peor es la apostasía de los hombres, como decía el otro día también, de los bautizados paganos. Todos aquellos cristianos católicos que han dejado de practicar asiduamente los sacramentos de la fe, especialmente los sacramentos de fortaleza, que decimos en la Iglesia Católica, la confesión sacramental y la Sagrada Eucaristía. Es decir, el adulto tiene que fortalecer su espíritu en la confesión sacramental, a ser posible mensual, o cada 15 días, pero a ser posible mensual, y en el acostarse, avicinarse, acercarse a la misa dominical y comulgar con Cristo Eucaristía para recibir esa fortaleza y poder así combatir al mundo y al demonio y a la carne como es debido, en vías de santidad y con toda esa fuerza que el Señor te da.
Bueno, el concilio necesitó un periodo de tanteos para encontrar su propio camino. Esto es lógico, no es una cosa más, ¿no? Y también así los sínodos, ¿no? Por eso mucha gente se mete con el sínodo, la sinodalidad, el otro, no sé qué. Bueno, si es que no sabes ni lo que son los lineamenta, la planificación que hay que realizar, el porqué, todo tiene un porqué en la iglesia y cada pasecito o pasito que se va dando es porque hay muchísimo trabajo detrás y el trabajo lo hace el Espíritu Santo en los miembros de la iglesia, especialmente en su jerarquía, y como cabeza tienen que seguir pastoreando y guiando al pueblo santo de Dios. Bueno, pues en un concilio, imaginaros, ecuménico, la cantidad además de trabajo que tenía detrás en cuanto a todo el movimiento patrístico, litúrgico, que habíamos visto el otro día, bíblico, y ecuménico, que debía de recoger todas estas décadas, ¿no?, de trabajo ingente y maravilloso que se tenía que de algún modo ya dar a luz, se había engendrado y ahora era dar a luz en el concilio. Inicialmente los temas presentados llegaron a ser 71 y fijaros qué reducción se hace por necesidad, ¿no? La conciencia de reducir estos temas en la agenda del concilio a tenerse un número de esquemas más pequeños y más realistas. De gran importancia, entonces, en este momento, de gran importancia en el año 62, por lo tanto, la Congregación 33 propone como tema central del concilio en torno al cual ordenar a los demás el tema de la Iglesia, ¿no? La Iglesia debería ser tratada en su doble vertiente, ad intra y ad destra, ad intra, ¿no?, para todos los fieles católicos, ad destra, hacia el mundo, hacia el no católico, el incrédulo, el ateo, el alejado, etc., ¿no? Cardenal Montini, futuro Pablo VI, apoya de forma entusiasta esta propuesta del cardenal Suenens, que es quien propuso esta temática de la Iglesia y realmente pues acertó de lleno porque no solo la Iglesia se muestra siendo lo que es, madre, maestra, mater magistra, sino que es la única arca de salvación, ¿no?, que hace que el hombre pueda encontrarse con la verdad plena revelada en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Bueno, elegido ya Papa Pablo VI orientó definitivamente la temática conciliar, reduciendo los 71 iniciales a 16. O sea, de 71 esquemas se quedaron en 16 tan solo. ¿Por qué? Porque es que era impresionante la cantidad de trabajo, ¿no?, que había detrás, hablando acerca de estos temas, sobre la Eucaristía. Bueno, estos 16 esquemas, perdón, esquemas para el concilio, sobre toda la Iglesia, ¿no? Estos 16 esquemas debían ordenarse en torno a 4 polos: naturaleza de la Iglesia, el punto primero; renovación de la Iglesia; unidad de la Iglesia o entre los cristianos; y diálogo con el mundo contemporáneo. Estos polos, a su vez, podían ser recogidos en dos: Iglesia ad intra y ad extra, ¿eh? Entonces está claro que hay una intencionalidad, un porqué. Los documentos de la Iglesia tienen un granado esfuerzo intelectual, meticuloso, ¿no?, preciso, para que en ningún momento sea realmente la Madre Iglesia la que está enseñando con toda claridad y con toda belleza las enseñanzas del Señor, de Jesucristo, nuestro Rey y Señor, a los cuales corresponden las cuatro constituciones conciliares: Sacrosanctum Concilium, Ad Intra, Dei Verbum, Lumen Gentium y Gaudium et Spes, ¿no? Lumen Gentium para la dimensión ad intra de la Iglesia, Gaudium et Spes para la dimensión ad extra. Bueno, Sacrosanctum Concilium, aquí hay una rata, discúlpenme, y bueno, y Dei Verbum sería también la dimensión ad intra y la dimensión ad extra, Dei Verbum. Bueno, pues maravilloso, ¿no? Pues bien, la Eucaristía no aparece ni en los esquemas iniciales ni en los definitivos, y dos razones justifican este aparente silencio. Es un aparente silencio. La primera razón, ¿cuál es? El tema fundamental del Vaticano II debía ser el de la Iglesia. Por eso, aunque en rigor no hay ningún documento dedicado exclusivamente a la temática eucarística, sí que encontramos abundantísimas referencias que presentan el lugar de la Eucaristía en la vida de la Iglesia. Además, el lugar es primordial, es central, es el corazón, ¿no? Es el nervio, ¿no? Es la médula espinal. Y en segundo lugar, el aparente silencio, pues es que el concilio había adoptado un talante decididamente pastoral. Entonces iban a tratar muchísimos otros temas, ¿no?, aunque sabiendo, por supuesto, que la Eucaristía es el principal motor de toda evangelización y de toda pastoral. Sin la Eucaristía no existe la Iglesia, ni es capaz de evangelizar. Es uno de los principales, ¿no?, motivos de evangelización para el cristiano, pero es el anuncio del Evangelio incorporados dentro siempre, ¿no?, la Eucaristía, del anuncio del Evangelio y de la liturgia sagrada en toda su dimensión, ¿no?
la Sagrada Liturgia de la Iglesia. Bueno, no convenía incluir su temática en aquellas cuestiones dogmáticas controvertidas que requerían una intervención pontificia. Estas controversiones o estas situaciones controvertidas las hemos visto en los documentos ya anteriores de Pío XII, ¿no? Que ha ido como saldando y despejando, advirtiendo también de los peligros que había en posibles posiciones heréticas respecto de la Eucaristía, pero aquí en el concilio nos iban a tratar esos temas de forma específica. Sin embargo, sí, que estas cuestiones dogmáticas se tratarían más adelante. El deseo expreso de Pablo VI, ¿cuál fue? En el año 65. Pues maravilloso. Este deseo expreso, pues su santidad, San Pablo VI, ya en el año 1965, él quiso de forma explícita que la encíclica Mysterium Fidei, Misterio de la Fe, esté fuera de los documentos del Vaticano II y forme eso, una doctrina dentro de una encíclica, ¿no? Antes justo de la clausura del concilio. Precisamente para eso, para aclarar de forma más específica y con más notoriedad y dándole toda la importancia que requiere a la Sagrada Eucaristía y a todas las problemáticas en torno a ella. En esa encíclica, promulgada unos meses antes de la clausura del concilio, el Papa sale al paso de algunas interpretaciones desviadas o insuficientes en torno a la Eucaristía. Desde luego, todas las interpretaciones de estos, vamos a decir, teólogos que se estaban desviando, están a años luz de las barbaries que llegan a afirmar los sedevacantistas o los falsos católicos tradicionalistas, ¿no? Estos de sus capillitas, de las sectas de Rojas, del Roberto, del Daniel, de toda esta gente, ¿no? Del Rivas de turno, que es tremendo, ¿no? Lo que llegan a afirmar básicamente es eso, ¿no? Que solo ellos tienen la Eucaristía, ¿no? Que es el tesoro, ¿no? De la Iglesia y que ya el concilio directamente, todas las Eucaristías posteriores al concilio no son válidas o son, ¿no? No existen, no, son ellos los que tienen. Tremendo, ¿no? Bueno, estos eran, vamos a decir, eran heavy en comparación con estos herejes, aquellos teólogos que tenían interpretaciones desviadas, ¿no? Bueno, a pesar de este aparente silencio, las aportaciones del concilio en materia eucarística son abundantes, no en vano. El fruto visible más inmediato del concilio vaticano se refiere a la celebración, es decir, al modo de celebrar la Eucaristía, ¿no? Recordemos, ¿no? A Deum, a Populum, ¿no? El sacerdote gira, el ministro ahora también celebra, puede seguir celebrando a Deum, Cora Deum, pero el Novus Ordo ya, Cora Populum, le da toda esa prioridad, ¿no? A la asamblea litúrgica, que es quien celebra el misterio de la fe. Bueno, las aportaciones junto, por supuesto, con el ministro, ¿no? Que representa a Cristo cabeza. Pero Cristo cabeza y su cuerpo como que están unidos, ¿no? Están unidos realmente en ese altar, ¿no? Que es el centro de la asamblea litúrgica. Bueno, las aportaciones conciliares son prácticas y doctrinales y se refieren tanto a la celebración como a la doctrina. Esto lo vamos a ir viendo, como en toda esta encíclica no solo aparecen, por lo tanto, rasgos, por eso ha habido algún arzobispo, no sé si cardenal, de este último año que ha hablado incluso de eso, ¿no? De que cambia la teología en cuanto que la teología se profundiza y hay un cambio en la teología para celebrar el misterio de la fe, siendo el mismo misterio de la fe que la Iglesia ha celebrado siempre, no hay otro. El sacrificio de Cristo en la cruz es el sacrificio del altar y de todos y cada uno de los altares de la tierra, pero el modo de celebrarlo, ¿no? Y también la doctrina que explicita o que revela, ¿cómo decir?, que manifiesta que ese modo celebrativo es el que el Espíritu Santo ahora quiere realizar para que en la Iglesia se dé la mayor conciencia, la mayor evangelización, el mayor gusto y sentido católico del santo sacrificio de la cruz, pues esa doctrina también se ampara en todo lo que es el desarrollo teológico y por lo tanto en lo que el Espíritu Santo va diciendo a las iglesias, ¿no? Estas aportaciones prácticas del Vaticano II las veremos en el próximo vídeo y ya comenzaremos también a profundizar en todo lo que fue respecto a la teología eucarística, las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Bueno, pues que Dios les bendiga, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos sigan concediendo la gracia de ser cristianos católicos, de seguir combatiendo a todos los herejes que no quieren adorar el misterio de la Sagrada Eucaristía y que prefieren pues quedarse en sus casas o hacer, no sé, de sus garajes extrañísimos y sectarios,
pues y llamarse católicos. Pero nosotros siempre nos llamaremos católicos precisamente por eso, porque tenemos a María Santísima, la asunción de nuestra Madre, su intercesión poderosa, su mediación universal, de todas las gracias que recibimos, porque ella ha engendrado, ha acogido en su seno virginal al Verbo de Dios, al Eterno, ¿no? La segunda persona, la Santísima Trinidad, que ahora se ha quedado con nosotros en la Sagrada Eucaristía. Aquí tenemos los dos pilares fundamentales que San Juan Bosco vio en ese sueño de forma tan profética y tan maravillosa y tan esperanzadora para decirnos al mundo entero, decirles que siempre van a tener en el arca de Pedro, en la barca de Pedro, que es el arca de la nueva alianza, estos dos grandes tesoros, Cristo Eucaristía y María Santísima, ¿no? Corredentora, corredentora, que todavía no ha llegado este dogma, pero ya sabemos que está ahí, se está perfilando, ¿no? Así como la Asunción, que llegó, ¿no? Siglos y siglos después, pero ya sabíamos que estaba ahí. La Virgen se durmió en la tierra, pero nació, se despertó en el cielo, ¿no? En torno a Cristo, siendo emperatriz del universo entero, reina de los ángeles y de los apóstoles. Viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María, felicidades Santa Madre de Dios por tu asunción gloriosa, intercede por nosotros desde allí ante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que seamos fieles discípulos de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Hasta la próxima.